Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación en el mundo del entretenimiento y, en particular, en el fandom de la televisión turca. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza, Hande y Kerem. Sí, han oído bien. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: Hande y Kerem rompen el silencio, noviazgo o amistad. Y créanme, la expectativa en torno a esta pareja ha sido altísima desde que compartieron pantalla juntos. Este vídeo promete ser un viaje por las pistas, los rumores, las confirmaciones y, sobre todo, por ese silencio que han mantenido y que ahora parece que se está rompiendo. Vamos a desgranar cada detalle, analizar sus interacciones públicas y privadas, y tratar de llegar a una conclusión. ¿Están listos para esto? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las celebridades. Ser parte de nuestra comunidad es súper fácil y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan intensa, que era inevitable que los rumores de un romance comenzaran a surgir. Y no solo eso, la forma en que se apoyaban mutuamente, las sonrisas cómplices en las entrevistas, los viajes que compartieron, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Recuerdo perfectamente los inicios de la serie y cómo los fans enloquecieron con cada escena. Esa conexión que proyectaban en pantalla trascendió la ficción y llegó a la vida real para muchos de nosotros. Pero claro, en el mundo de la fama, a veces es difícil distinguir entre la actuación y la realidad, entre la estrategia de marketing y los sentimientos genuinos. Y es precisamente esa línea difusa la que ha alimentado este debate durante tanto tiempo. Durante la emisión de la serie y un buen tiempo después, Hande y Kerem mantuvieron una postura bastante reservada. Respondían con evasivas a las preguntas sobre su relación, sonreían y cambiaban de tema, o simplemente negaban que hubiera algo más allá de una bonita amistad y un gran compañerismo profesional. Y sinceramente, esto solo hizo que la curiosidad del público creciera aún más. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, era analizada hasta el último detalle en busca de una pista, una confirmación, algo que nos dijera la verdad. Hubo momentos clave, como cuando ambos viajaron juntos a Maldivas. Las fotos y vídeos que compartieron, cada uno por su lado, pero con escenarios y momentos que parecían coincidir, desataron una avalancha de especulaciones. ¿Estaban de vacaciones juntos? ¿Era una coincidencia? El qué dirán y las ganas de mantener su vida privada al margen, entendiblemente, jugaron un papel importante en su decisión de no confirmar nada explícitamente en ese momento. Pero como bien saben, las cosas cambian. Y recientemente hemos sido testigos de un giro interesante en esta historia. La ruptura del silencio de la que hablamos en el título no ha sido una declaración pública contundente y oficial del tipo «sí, somos pareja». Más bien ha sido una serie de gestos, comentarios y apariciones que sugieren un acercamiento, una comodidad mutua y, quizás, una disposición a dejar entrever un poco más su relación. Hemos visto a Hande apoyando a Kerem en sus proyectos, asistiendo a eventos donde él estaba presente, e incluso compartiendo mensajes en redes sociales que, si bien no son explícitos, muchos han interpretado como señales de un vínculo especial. De la misma manera, Kerem ha mostrado un gran afecto y respeto por Hande en diversas ocasiones, hablando de ella con admiración y cariño, lo que siempre ha sido un motor para las especulaciones. Lo más intrigante es que a veces, cuando las celebridades deciden romper el silencio sobre su vida sentimental, lo hacen de una forma muy calculada. Podría ser que estén dejando que las cosas fluyan de manera natural, sin la presión de una etiqueta oficial. O quizás están esperando el momento oportuno para compartir su verdad con sus seguidores, de una manera que les resulte cómoda a ambos. Pensemos en las posibilidades. Si realmente son pareja, su discreción inicial podría haber sido para proteger su relación del escrutinio público y de la presión mediática que, como hemos visto, puede ser abrumadora. El mundo del entretenimiento a veces puede ser implacable con las relaciones de las figuras públicas, y es comprensible que quieran salvaguardar su intimidad. Por otro lado, si la R.
El acción es estrictamente de amistad, su cercanía y la química que proyectan podrían ser simplemente el resultado de una gran conexión humana y profesional. Después de pasar tanto tiempo juntos compartiendo experiencias intensas en el set, es natural que desarrollen un vínculo fuerte y duradero. Y seamos sinceros, esa química también es un factor clave para el éxito de una serie. Lo que sí está claro es que la audiencia, los fans, están ansiosos por saber. Y creo que esta ruptura del silencio no es tanto una confesión, sino más bien una especie de permiso implícito para que especulemos con un poco más de fundamento. Sus interacciones recientes sugieren una comodidad que va más allá de la amistad profesional. Ya no hay tantas evasivas, sino más bien una apertura a dejar que la gente vea que hay algo especial entre ellos. Hemos visto entrevistas donde, al ser preguntados sobre su vínculo, ambos sonríen y responden de manera un poco más juguetona, sin negar rotundamente la posibilidad de un romance. Incluso hay quienes interpretan ciertos likes o comentarios en redes sociales como sutiles confirmaciones de que hay algo más. La manera en que se miran, la forma en que se refieren el uno al otro, todo es un lenguaje que los fans están aprendiendo a descifrar. Además, pensemos en el impacto que tendría una confirmación oficial. Para Kerem y Hande, la atención mediática es una espada de doble filo. Por un lado, aumenta su popularidad y su alcance, pero por otro, puede generar una presión insostenible. Quizás están encontrando un equilibrio, permitiendo que el público vea su cercanía sin la necesidad de etiquetas definitivas. Una hipótesis interesante es que quizás la relación ha evolucionado con el tiempo. Lo que empezó como una amistad sólida durante las grabaciones, con el tiempo y las experiencias compartidas, podría haber florecido en algo más profundo. La vida fuera del set, los viajes, los momentos personales, todo eso puede fortalecer o cambiar la naturaleza de un vínculo. Consideremos también que en la cultura turca, la discreción en asuntos personales es bastante valorada, especialmente en el ámbito público. Esto podría explicar la cautela inicial y la forma gradual en que parecen estar compartiendo su relación, si es que la hay. No es un país donde la confirmación de noviazgos sea tan inmediata como en otras culturas. Así que analizando las últimas semanas y meses, y las declaraciones, o más bien, las no declaraciones, de Hande y Kerem, podemos inferir algunas cosas. Lo que antes era un muro de silencio infranqueable, ahora parece tener una pequeña rendija por donde se filtra la luz de una posible conexión romántica. No hay una foto oficial de pareja con un "lo nuestro es oficial", pero hay suficientes gestos y señales para que la mayoría de sus seguidores crea firmemente que hay algo más que amistad. Su lenguaje corporal en los eventos, la forma en que se apoyan en sus carreras individuales, los comentarios elogiosos que se dedican en público, todo suma. Es como si estuvieran construyendo un puente hacia la confirmación sin necesidad de cruzarlo de golpe. Están dejando que sus acciones hablen, y para el público, esas acciones son muy elocuentes. En resumen, la ruptura del silencio de Hande y Kerem no ha sido una bomba explosiva, sino más bien una serie de sutiles pero significativos movimientos que nos han hecho pensar y especular con renovado vigor. Han pasado de un silencio hermético a una apertura gradual, permitiendo que veamos la evolución de su vínculo sin imponer una etiqueta definitiva. Ya sea noviazgo o una amistad extraordinariamente profunda y de apoyo mutuo, lo que está claro es que hay una conexión especial entre ellos que trasciende la pantalla y cautiva a sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores, las pistas y la evolución de su relación. Ha sido un tema fascinante de desgranar y, estoy seguro, de mucho interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía en el canal es lo más valioso para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Son pareja o una amistad muy, muy especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper importantes para seguir creando contenido que les guste. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido o les ha informado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más gente descubra nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con quien creen que podría disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Los esperamos en el próximo vídeo con más contenido emocionante.
Hasta pronto, amigos.